Hoy, en 678, lo que nadie pregunta. Macri dijo que volverá al fútbol para pocos. Algunos políticos del gobierno nacional dijeron en su momento que el fútbol para todos es muy criticado por diversos partidos, pero que ninguno en la campaña previa a las elecciones prometió sacarlo. ¿Usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. Cuando a mí me preguntó La Nación en un reportaje, yo fui el único que dije: el fútbol no necesita que la política se meta. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Usted, que es un hombre que gusta del fútbol, ¿está de acuerdo con lo que dijo Mauricio Macri, que si él fuese presidente no existiría fútbol para todos? Financiar el fútbol con el recurso de todos, me parece que eso requiere una discusión mucho más amplia, y eso es lo que dijo Mauricio. Dijo que funcionaba perfectamente antes. ¿Funcionaba bien antes? ¿Funcionaba bien antes? Para Cablevisión funcionaba bien. No, para todos los canales que lo transmitían, no solo para Cablevisión. Pero había que pagar para ver, los espectadores tenían que pagar para ver fútbol. Novedades de la Oppo deshilachada. Volvió Cavallo. Doctor Domingo Cavallo, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué no lo quiere a Cavallo la gente? Pues dice, no, Cavallo, no, realmente. Bueno, vamos a ver. No sé por qué. Me demonizaron. Pero yo creo que la realidad va a demostrar que lo que Argentina necesita es volver a los 90. Lo que Argentina necesita es volver a los 90. Fíjese lo que se lo digo, y se lo digo con toda claridad. Índice de pobreza en todo el país, 53%. Ya en el año 2001 estábamos en medio de una crisis muy grande, y ahí había que buscarle una salida ordenada, que es lo que yo intenté. ¿Qué hicieron? Le produjeron un ajuste feroz a la gente. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. ¿Qué hicieron? Le produjeron un ajuste feroz a la gente. Novedades de la Oppo deshilachada 2. 7K o vos. ¿Y cómo está, diputado Narváez? ¿Cómo le va? 7K se lo saluda en Vorterix. Buen día, Reinaldo, un placer escucharlo. Bueno, yo le digo que es la primera vez que lo entrevisto después del 2009, ¿no? Sí, hace rato. Estamos más grandes. Espero que no me echen después de entrevistarlo. Seguro que no. No, seguro que no. Por eso también lo llamo con esta tranquilidad que no tenía en aquel momento. El acuerdo por la causa AMIA. Casi todos los familiares a favor. Para la Corpo, los familiares son solo 2. La utilización que se hace de una mujer que ha sido más que digna en la lucha por el esclarecimiento de este atentado, Laura Ginsberg, que representa a una de las entidades de familiares minoritarias dentro de la colectividad y que hoy, como manifestó frontalmente su rechazo a este memorándum, se transformó en la representante de los familiares. En nuestros estudios, Laura Ginsberg fue el testimonio más importante esta tarde. Estamos con Laura Ginsberg. ¿Cómo te va, Laura? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Laura Ginsberg, familiar de una víctima, criticó el paso de Timerman por el Senado. Y me parece que esto realmente es avieso. Decir que solamente la posición de Laura Ginsberg es la posición de los familiares es directamente mentir. Nosotros queremos que se realicen las indagatorias donde sea. Si es en Teherán, que sea en Teherán. Apoyo totalmente lo que dijo Diana. Los familiares de la asociación 18J, sobrevivientes, familiares y amigos del atentado a la AMIA, apoyamos este proyecto. El papelón de Sanz debió ser ignorado por los hegemónicos. Los sospechosos iraníes pueden hacer uso del derecho de abstenerse frente a una indagatoria. Ayer el gobierno de Irán ha dicho que no los va a sentar para que sean interrogados. Estamos discutiendo de que una de las dos partes signatarias del acuerdo interpreta todo lo contrario a lo que interpreta la otra parte en el acuerdo. Usted dijo que ayer el gobierno iraní negó que se vaya a interrogar a los sospechosos. ¿Quién lo dijo? Un vocero. ¿Sus voceros hablan por usted o usted habla por usted? Porque el canciller iraní, el doctor Salehi, una hora después dijo que Irán va a cumplir con todos los puntos del memorándum. ¿Usted le cree más a su vocero que al canciller? A partir de hoy le voy a creer más al vocero del senador que al senador. Sí. Bueno, el canciller Salehi dijo que va a cumplir con todos los puntos acordados en el memorándum que él firmó y que yo firmé. La nueva falta de respeto de Macri. Sinceramente, pienso que es una mancha negra en la historia de nuestro país.
es una falta de respeto a las víctimas, a sus familiares, a todos los argentinos. Mauricio Macri critica, y uno se pregunta, ¿desde qué lugar o desde qué honestidad puede criticar Mauricio Macri, que lo puso al Fino Palacios, que también ahora va a ir a juicio oral por encubrir, siendo comisario de la Federal, el atentado a la AMIA? Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Otro día de magníficas noticias. 1. Hoy es San Valentín. Y 2. No solo la costa atlántica bate récords, Entre Ríos y el turismo. Yo quiero terminar con una carta, un mail, bueno, ahora ya no te mandan más cartas, un mail que recibí anoche de un comprovinciano suyo, Galuccio, el gobernador de Entre Ríos. A las 10 de la noche me mandó un mail con un título que me decía, acá lo tengo, estalló Entre Ríos. Mi madre, dije yo, ¿qué pasó? Me hablaba de lo que había significado este fin de semana largo para la provincia de Entre Ríos. Más de 500.000 de personas ingresaron a Entre Ríos. Más de 250.000 en el carnaval de Gualeguaychú, en la ciudad de Federación, me cuenta, donde está el centro termal más importante y desarrollado de la provincia, 60.000 tickets en enero, el 50% más que el récord del año pasado. Explotó Entre Ríos con esta cuestión del carnaval, muchísima gente, todas las plazas ocupadísimas en toda la provincia. 3. Manu, regreso y genialidad. Ready to execute the offense, real quick pass, no hesitation, real quick pass, they know exactly where they're going with the ball. 4. Ganó Berloc, el querido por todos. Abierto de Brasil 2013. Carlos Berloc siguió en buena forma en la gira dorada por Latinoamérica, ya que despachó al octavo favorito Albert Ramos por 7-6, 6-4 en 2 horas. 5. 2 visitas de lujo. Ricardo Forster y el conductor de fútbol permitido, Alejandro Apo. 6. El sábado vuelve TVR con hallazgos como este. La pedagogía del kirchnerismo se convierte también en una pedagogía de la reacción violenta. Entonces, lo primero que hay que hacer, y yo no comparto ningún hecho de violencia... Es importante. ¿Le pareció bien el cachetazo de Graciela Camaño? Que la bofetada fue divina, Nelson. Fue divina. No hay que ser hipócrita. Estuvo bien. Y yo no comparto ningún hecho de violencia. Entretiene. 6, 7, 8. ¿Quién es más pintón? ¿Ashton Kutcher o el Orlo Barone? You must think I'm a terrible mother. Well, let's compare mothering techniques. Did you tell him that Disneyland burned down to avoid having to take him there for his 6th, 7th, and 8th birthdays? No. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo. Buenas noches.
Bienvenidos aquí a 678, hoy con un programa muy especial porque no hay mujeres. No sé cómo fue que todos varones. Somos todos varones. Muy bien. Hoy somos todos varones, vamos a ir con los carteles. Así que bueno, faltará un poco de sensatez en el programa, pero habrá mucho fútbol. Bueno, no es poco. Y sensatez y fútbol no se llevan bien, así que estamos bien. El primero de nuestros invitados es el señor Ricardo Foster, que es doctor en filosofía, profesor, investigador de historia de las ideas en la Universidad de Buenos Aires, autor de un montón de libros, y estamos esperando que salga La anomalía kirchnerista, que bueno, no sé, ¿qué pensás hacer, Foster? Que no sale. Cuando salga, ahí estará. Bueno, sáquenlo de una vez, por favor, les pedimos. Gracias por estar acá. Y por este lado lo tenemos a Alejandro Apo, conductor de fútbol permitido, un hombre que, bueno, del periodismo deportivo desde hace 60, 70 años ya, en las radios. A cumplir 40 dentro de poquito, así que son muchos también. Desde el 74, ¿no? Del año 74 laburo. Tenía 19 años cuando empecé. Un bebé. Era un pibito. Qué lindo. Y ahora tengo casi 60, 58. Mirá vos, 40 años. Bueno, y ahora te tenemos acá en la televisión pública todos los domingos. Así es. Con un montón de gente grosa. Está allí Alina Moine de Paoli, Elio Rossi, el Chavo Guano, ¿qué más? Roberti, Brancatelli. Está Javier Doberti, está Diego Brancatelli. Un grupo, un noticiero deportivo, después de ustedes. Tienen cámaras en lugares muy raros de la cancha. Ahí se escuchan algunas voces de los entrenadores, que se deben haber enojado algunos, porque dicen alguna cosa que es complicada, pero también alguna cosa muy linda para discutir, para ayuda a pensar también las estrategias de los entrenadores. Está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno, una buena idea, y te agradezco mucho el otro día el pase que nos diste, porque yo no te escuché. Y después te vi y lamento no haber... Un pase medianamente decente para tu programa, Apo. Por favor. Muchas gracias. Es el día de los enamorados, ¿no? Y hoy es el día de los enamorados, por eso ya hay este clima. Vamos al primero de nuestros informes. Y justo somos todos varones. Y ahí somos todos varones. Macri quiere el fútbol como en los 90, y todos los demás también, ya que está. Adelante. Lo que nadie pregunta. Macri dijo que volverá al fútbol para pocos. El procesado jefe de gobierno porteño declaró hace 2 semanas que si llega a ser presidente, volverá al viejo sistema de fútbol codificado que tan bien definía Bombau. En todo el mundo, el fútbol se sostiene con el cable y el pay-per-view. O sea, lo más democrático es que el que quiera ver, pague. Lo más democrático es que el que quiera ver, pague. Algunos políticos del gobierno nacional dijeron en su momento que el fútbol para todos es muy criticado por diversos partidos, pero que ninguno en la campaña previa a las elecciones prometió sacarlo. ¿Usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. Cuando a mí me preguntó La Nación en un reportaje, yo fui el único que dije, el fútbol no necesita que la política se meta. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Y el fútbol funcionaba maravillosamente bien sin la necesidad del gobierno. Los medios afines a Macri no reprodujeron estos dichos y es sencillo imaginarse las razones. Pero a 678 le interesan los temas sobre los que nadie pregunta. Usted, que es un hombre que gusta del fútbol, ¿está de acuerdo con lo que dijo Mauricio Macri, que si él fuese presidente no existiría fútbol para todos? Financiar el fútbol con el recurso de todos, me parece que eso requiere una discusión mucho más amplia, y eso es lo que dijo Mauricio. Dijo que funcionaba perfectamente antes. ¿Funcionaba bien antes? ¿Funcionaba bien antes? Para Cablevisión funcionaba bien. No, para todos los canales que lo transmitían, no solo para Cablevisión. Pero había que pagar para ver, digo, los espectadores tenían que pagar para ver fútbol. La disyuntiva fútbol para todos o fútbol para pocos casi que resume a la perfección el debate de modelos. A esto quiere volver Macri. Ve el fútbol codificado en directo desde su casa. En fútbol, Cablevisión es el dueño de la pelota. Llega Zapata y un rebote. ¡Gol! Yo sí veo lo que no ves. Fútbol para todos. ¿Usted lo mantendría? Yo prometí sacarlo. Yo sí veo lo que no ves. Quieras o no estás adentro. Este gol es de River Plate. Ahora. Nunca en la historia de la televisión argentina se vivió este acontecimiento fundamental. Se cierra el campeonato y hay 7 partidos que están televisados
en forma directa. Realmente acá hay fútbol para todos. A esto quiere volver Macri. Antes de ver el gol del News, una polémica a los 3 minutos. El tiro libre que llegaría desde los pies de Manso. Krosak, como muestra la cámara, está adelantado. Ahí se ve claramente que el defensor parte adelantado. El cabezazo que bate al arquero Campagnolo. Muy bien anulado por el árbitro. Y el gol llegó a los 28 del segundo tiempo. El pase de Sacripanti con ayuda de Vitali, pica Mauro Rosales y cuando le sale Campagnolo se la cruza y de esta manera el equipo del Bambino Veira le ganaba a Racing 1-0 en Avellaneda. Funcionaba bien antes. Para Cablevisión funcionaba bien. Ahora. 25, 30 millones de personas que están habilitadas para ver las transmisiones puedan disfrutar de lo que aman, de aquello que les gusta y no que les secuestren hasta los goles para el programa del domingo. ¿Usted se imagina no ver nada hoy? Nada. Ni los goles en los noticieros, absolutamente nada. Va a ver 700.000 veces los goles en la suma de los canales en esta jornada. Esos archivos que solo la tanqueta consigue. Encuentran al Indio Solari hace más de una década ya pataleando por el sistema Pague para Ver al que Macri y Mañeto proponen volver. Revista La García, noviembre de 2001. Entrevista al Indio Solari. ¿Tenés el codificado para ver los partidos del domingo? Indio. Sí, tengo. Ahora me pusieron el de Boca o River nuevo y ya me cagaron del otro lado, porque en el clásico del domingo hay uno de Boca o de River, el otro no te lo dan. Voy a ver si lo cambio. Cada vez hay que poner una billetera así grandota. Te cobran 5 pesos el gol. Déjame de joder. Pregunta final. Ay, Alejo querido, qué lindo juega el Barça, ¿no? La apertura de Messi, buena para el Guaje, va el Guaje. Lo defiende Bertrán, el Guaje para Messi, gambeta y gol, qué fácil. ¡Gol! Bueno, a ver, Apo, ¿qué pasa con el Barça? ¿Es una cosa que te preocupa? No, porque yo digo que el campeonato español es lo más desparejo del mundo y no tiene interés. Barcelona pierde un partido y lleva 15 puntos. El Real Madrid ahora lo pasa al Atlético de Simeone y empiezan a sacar 40, 50, 60, 70 puntos contra el Mallorca, y yo ya no cuento eso. Y me preocupa por Messi, porque Messi es un jugador extraordinario que está acostumbrado a que no lo marquen. Lo marcan, le dan muchas ventajas para jugar y ese no es el fútbol. Después él también impone su calidad frente a las finales de las Copas Europeas, no hay ninguna duda. El Barcelona ha mostrado su capacidad frente al Manchester, pero los 5 goles al Mallorca del primer tiempo, o a la Real Sociedad, o al Levante, no, ya no los veo. Es un campeonato aburrido. En el fútbol argentino es mucho peor, no se ve un equipo como el Barcelona, los juegos son muy trabados, no hay jugadas bellas, muchas, algunas hay, pero es un campeonato muy parejo. Ir a jugar a la cancha de Arsenal es muy complicado, ganarle a Colón en Santa Fe es muy difícil, es un campeonato en términos generales un poco gris, un poco mediocre, pero muy parejo, por lo tanto apasionante en las definiciones. ¿Estás de acuerdo con esto, gente de fútbol? Alejandro, ¿cuántos? Aprovechen porque lo tienen, acá no lo van a tener todos los días. Creo que en los últimos 20 campeonatos habrá habido más de 10 campeones distintos. Sí, acá. Muy buena observación. Te sirvió la carrera, ¿viste? Acá. Sí, pero de todas maneras debo Bene, decir, pero... yo igual lo veo. Sí. Yo igual lo veo al Barcelona, lo admiro y me solazo con él. Yo coincido con vos, pero no lo pondría en términos de que uno se aburre. Yo no me aburro viendo al Barcelona porque es un espectáculo muy especial. Estoy de acuerdo en lo desparejos. El desinterés por el campeonato. El otro día perdió con la Real Sociedad el Barcelona, 2-1. Y llevaba 12 puntos. No cambió nada en la expectativa, en la tensión, en la presión. Es un campeonato, la gente está indiferente, menos la gente de Barcelona y del Real Madrid. Ahora están enojados con Mourinho porque está más lejos, porque no le salió. Pero la diferencia de planteles, de calidad de planteles, yo creo que el plantel del Mallorca no debe valer lo que vale Xavi.
Pero es como los Globetrotters eso, querido Apo. Digo, los Globetrotters venían a Luna Park a hacer exhibiciones. Y esto en velar para abajo, diría algún amigo, para eso querían la democracia. Se fue Juan Román y el resto es como si no importara. Perdón, ¿no? Te digo. Uy, bueno, mirá cómo defendió a... Bueno, y eso es otra bienvenida. Uno cuando viene a jugar un jugador como Riquelme, vuelve a jugar un jugador como Riquelme. ¿No te parece, perdón, una sola cosa, ¿no te parece que eleva el fútbol un equipo como Barcelona que tiende a emparejar para arriba? Yo veo que los equipos intentan, casi nadie puede. En el fútbol español no. Y yo creo que en el fútbol de todos los países. En la Argentina hay una especie de modelo Barcelona, por supuesto que es un modelo utópico porque acá no hay jugadores para jugar así. Acá hubo un momento. Pero la manera de jugar al fútbol es una manera que recupera la esencia más profunda. ¿Vos te acordás cuando el técnico fue Batista? Sí. Que acá se dijo... Bueno, él dijo que quería jugar como Barcelona. Y no le podíamos ganar a Bolivia en la cancha de River. Bueno, pero intentó. Foster, ¿qué querías decir? No, que, a ver, el fútbol argentino. Me discutió ahí bien. El fútbol argentino está Dicen como... que no sabés de fútbol y sabés. Bueno, por eso habla. No, todo bien. Acá, el maestro. El fútbol argentino no salió del modelo económico de la década del 90, quiero decir. La Argentina se ha vaciado de jugadores. Retornan los que ya están cansados de todas las batallas a jugar sus últimos partidos en el equipo de sus amores. Quedan los mediocres. Los pibes que apuntan los venden a los 15 años. Entonces, ¿cómo haces un fútbol que sea interesante? Con clubes vaciados, con negocios tremendos que llevan a que los Macri, los Santilli añoren nuevamente ese fútbol donde la alianza Clarín y dirigencia producía un negocio fabuloso mientras el fútbol quedaba hecho pedazos. Yo soy hincha de River, yo siempre digo que a River le aconteció el 2001 recién cuando se fue al descenso. Tardó toda una década en descubrir que había una bomba puesta, incluso en los 90, dentro de River, que estalló de tal manera que era un equipo sin alma, con dirigentes corruptos, que llevó al club a un estado de tragedia deportiva y también institucional, con barras bravas criminales, un club que había sido modelo y fue, pero totalmente derruido. Bueno, pensar esto es pensar que el fútbol tiene que ver con cambios que se han producido en la sociedad. La nostalgia de Macri, insisto, es una nostalgia económica, pero también ideológica. Defiende un interés, un poder económico, defiende la idea, como decía ese personaje, es democrático pagar. Esa es la mentalidad. Por lo tanto, las mayorías que no pueden pagar tienen que... A ver, ¿quién nos recuerda caminar por la avenida Cabildo, por Santa Fe o por Rivadavia, pararse delante de alguna casa de electrodomésticos para tratar de relojear el partido? Sí. Entonces, no es solamente que hay una maldad estructural, que es la maldad a la que quieren retornar en realidad. Ahora, el inconsciente le juega a Macri. Yo anoté, él dice, el fútbol no necesita que la política se meta. Él dice, con lo cual está mostrando que la única forma de poder democratizarlo, de poder verlo y repetidas veces los goles, es que entre la política. Sí, pero esa es la medida que tiene para todo, sin la necesidad del gobierno. Claro, la economía es lo mismo, sin que el Estado se meta en el medio, a ver si todavía hay un poco de equidad, ¿no? Es que hay una diferencia entre el político que hace del fútbol un negocio propio y la política que piensa la sociedad en términos igualitarios. Son dos cosas completas. Macri sí quiere al político porque él construyó su lugar en la sociedad actual y en el imaginario de una parte importante de argentinos, porque justamente aprovechó su condición de presidente de Boca para construir su carrera política. Lo que él quiere que eso continúe y por eso lo trae a Del Cel, ahora lo trae al árbitro, mañana al jugador de básquet, a la estrella, tal cual el menemismo en los 90. Él es un producto de eso. Y cada vez más, siguiendo lo que estamos comentando acerca del fútbol, vamos a llamarle del primer mundo, que tiene que ver con lo económico. Quien ha estado alguna vez, algunos de ustedes por ahí estuvieron también, en el estadio, en el Bernabéu o en cualquiera de los grandes estadios, uno nota que las clases sociales son más elevadas que la Argentina. Que el simpatizante que está en las gradas, en los lugares, ¿por qué? Porque el boleto o el billete, lo que fuere, sale muy caro para la media. Es decir, es un espectáculo ya no de masas, aunque es de masas. Es un espectáculo. Y en la Argentina, si ustedes fueron a los estadios, vamos a preguntarle a él, porque voy a hacer una pregunta más que una confesión. No, preguntarle a él porque capaz que fue. Va bastante seguido. Pienso que en las plateas cada vez son sectores más grandes los que están hechos para los públicos más privilegiados. Sí.
Bueno, ya no se puede ir a ver un clásico. No se puede ir a ver de visitante a ningún equipo. No, pero aparte, a ver, yo soy hincha de River, no soy socio del club, no tengo una platea. Años atrás, quería ir a ver un River y Boca, iba a hacer una cola, y a veces ni siquiera cola, sacaba mi entrada e iba. Ahora es inimaginable porque hay un grupo, que pueden ser 40 o 50 mil personas, que son privilegiados porque ha entrado en los clubes la idea de privatización, del derecho de pocos, que incluso lo agudizan más. Ya no hace falta solo ser socio y tener platea, sino que cada partido previamente hay que volver a sacar. La pasarela inventó un sistema absolutamente perverso para ganar un mango más. Entonces, eso también ha pasado. Mi viejo amigo Nicolás Casullo decía que las canchas de fútbol en la Argentina eran el último lugar donde se mezclaban los que ya no se mezclan más socialmente. Y yo creo que eso todavía pasa, y ese es un cóctel muy complejo de la realidad argentina trasladado a una cancha de fútbol. A ver, quiero escucharlo a Apo. Sí, dos cosas del informe quiero decir, a ver si aportan. Algo que nos olvidamos, y yo no me olvido más y muchos de ustedes tampoco, que en la promoción del fútbol de primera, cuando el fútbol no era para todos, sino para pocos, Abondancieri aparecía en primer plano en la presentación y decía, esto no es fútbol, esto es fútbol de primera. Lo junto con lo de Macri, son expresiones reveladoras. Él quiere el fútbol de las ventajas, él quiere la economía de las ventajas, él quiere que yo, que tengo la guita, vea el partido cómodamente en mi casa, pagando el River Boca tranquilo, que no me afecta en nada el bolsillo, aunque cada vez cobraban más caro, se habían como emocionado con el tema de que el negocio era cada vez más grande y querían más y más y más. Esa denuncia que Víctor Hugo hace como 20 años que hacía, estábamos solos ahí en las tribunas y yo le dije un día, nos van a hacer algo, porque vos seguís denunciando el afano, seguís denunciando lo que hacen con los clubes, seguís denunciando la guita que están ganando con los cables y todo, y un día nos van a hacer algo. ¿Algo malo? Sí, algo malo, muy malo. Y decía otra cosa de la propaganda esa que pusieron, que a mí me vuelve loco eso, cuando se ve la imagen del chico que relata, y se ve en la cara de la mujer con anteojos negros, grita el gol de River, lo describe y se queda en las tribunas, ¿no? Y una vez un pibe, un muchacho, dijo, señoras y señores, esto es radio para ver. Mirá qué maldad, porque eso para mí se lo dijeron, le dijeron decilo. Mirá qué humillación, radio para ver. O sea, es increíble. Si hubiera sido a lo mejor en un receptor de radio estaba bueno, porque no es un hombre imaginativo como Víctor Hugo, hace ver un partido en radio. Pero era la televisión que negaba la imagen porque vos no tenías plata. Y después, a mí me parece que las declaraciones de Macri y de Santilli están muy, muy bien. Son otra vez un gran deschave. Queremos las ventajas de los que tenemos más. No nos queremos mezclar. Vemos mucha gente que se nos viene a la mesa y que puede ver los partidos. Y eso es lo que les molesta. ¿Se animarán alguna vez a revelar eso? Porque puede tener muchas críticas Fútbol para Todos, pero lo único que brinda es ese servicio para el tipo que está en un rinconcito del país y puede ver a su equipo con los pibes al lado y ver a su equipo y hablar de fútbol con los pibes y ver a su equipo cómo anda. Acá no podía ver nada, tenía que esperar un tiempo los programas de ellos, todo. Ahora, después no te gustan tanto los que comentamos, los que relatamos, tiene defectos, estaba mal, había problemas técnicos al principio, ahora la televisación es mejor, aceptamos todas las críticas, pero la base, la bandera, la idea de Kirchner de abrir el juego y recuperar un patrimonio cultural como el fútbol, eso es una cosa que es una bandera que, no sé, el día que la perdamos me van a ver encadenado en la Plaza de Mayo. Esto que dice Santilli de financiar el fútbol desde el Estado, ¿qué le decís? El concepto de Diego, yo alguna vez discutí con él en cámara y el concepto de él es un argumento muy típico de esto, o sea, si a vos te paga el Estado, entonces vos con mi guita.
Claro. Vos laburás con miguita. ¿Qué concepto es ese? Yo no soy un hombre que pueda manejar términos claros de la política para explicar algo, pero eso es un absurdo, que le vendan a la gente ese tipo de cosas. Seamos más llanos, digamos que estaba bien el fútbol para ellos. ¿Y qué era el fútbol que querían ellos? El acceso a partir del poder económico, y es así. Yo tenía todos los cables, yo tenía que ver, comentara o no en radio, yo no puedo dejar de ver los partidos. Entonces yo pagaba, yo te juro que estoy mirando las boletas. Y no me estoy quejando, si querés yo podía, y no me quejo porque yo podía pagar eso. Y estaba dentro de mi presupuesto, yo tengo que ver los partidos, claro, aunque no esté trabajando. Era una fortuna lo que pagaba. Pero ahora siento que soy feliz, no sé, pasó algo, pero igual ya se hicieron multimillonarios por 10 vidas. Sí. Ya están. De todos modos, convengamos que pareciera que estamos hablando de fútbol, y la decisión de Fútbol para Todos forma parte de una gran cantidad de medidas. Cada vez que fragmentamos aquello que está pasando en el país, que viene pasando desde hace 10 años, Fútbol para Todos por un lado, asignación universal por hijo, las políticas de promoción deportiva, de donde saldrán los deportistas que jugarán en las Olimpiadas. El problema quizás sea otro, ¿no? Porque están las selecciones nacionales, están las Olimpiadas, y yo veo cada vez más sponsors y cada vez menos deportistas. Pero bueno, es un problema. La batalla es cultural siempre, porque a mí me parece que alguien dijo, el otro día escuché que alguien dijo que era un tema menor. No es un tema menor Fútbol para Todos. ¿Te acordás cuando la criticaron a la presidenta, que dijeron, no, dijo secuestro de goles, comparó con... Sí. Y ahí Víctor Hugo usaba la misma... Vos no veías, vos no veías, loco, si Varón era hincha de Argentino Junior, el viernes a la noche lograba una épica victoria en Rosario frente a Newell's. Vos lo veías el lunes, el domingo a las 10:30 de la noche, y veías el gol y nada más, sin repetición. Y después veías los noticieros antes de Fútbol de Primera, donde ponían un poquito una jugada, una aproximación de Argentino Junior. De un país así, ¿no? Así fueron los shopping centers, así fue la privatización de la cultura, porque la idea es que la rentabilidad, la eficiencia, lo pragmático, tiene que manejar la vida de una sociedad. Que lo público tiene que ser rapiñado por el capital. Si no da ganancias, no sirve. Pero así pensaron también y piensan la cultura. Si vuelven a ser gobierno de este país, Dios nos libre y guarde, en realidad van a avanzar bajo esa lógica. El fútbol es un negocio, por lo tanto no puede ser para todos. La cultura tiene que ser un negocio, por lo tanto no puede ser para todos. Es una combinación ideológica muy potente. ¿No sacarán la ley de medios apenas ganen? Sí, la sacan. Sí, bueno, sí. La destierran. Tratando que al menos todavía no se implemente. Era la época, me acordé por lo que decía Fonser, de que se hablaba de los consumos culturales. Me impactó mucho lo que dice Alejandro, y yo comparto. El fútbol... no sé cómo será exactamente en otros países, pero acá recuperar el fútbol para el pueblo es un hecho político decisivo, simbólico, con un valor de recuperación moral, de dignidad. Yo creo que hablar mal de eso, ojalá hagan campaña diciendo que van a cerrar fútbol para todos. Bueno, vamos a cambiar de tema, nos vamos al acuerdo con Irán por el atentado a la AMIA, y bueno, y algunos alumnos de Clarín y los problemas que trae leer el Clarín. Lo vemos. El acuerdo por la causa AMIA. Papelones de Sanz y Macri y descobertura mediática. Muchísimos tópicos que intentaremos resumir. El papelón de Sanz debió ser ignorado por los hegemónicos. Los sospechosos iraníes pueden hacer uso del derecho de abstenerse frente a una indagatoria. Ayer el gobierno de Irán ha dicho que no los va a sentar para que sean interrogados. Estamos discutiendo de que una de las dos partes signatarias del acuerdo interpreta todo lo contrario a lo que interpreta la otra parte en el acuerdo. Usted dijo que ayer el gobierno iraní negó que se vaya a interrogar a los sospechosos. ¿Quién lo dijo? Un vocero. ¿Sus voceros hablan por usted o usted habla por usted? Porque el canciller iraní, el doctor Salehi, una hora después dijo que Irán va a cumplir con todos los puntos del memorándum. ¿Usted le cree más a su vocero que al canciller? A partir de hoy le voy a creer más al vocero del senador que al senador.
Sí. Bueno, el canciller Salehi dijo que va a cumplir con todos los puntos acordados en el memorándum que él firmó y que yo firmé. Se ve que Sanz solo lee sus diarios afines y es por eso que no se enteró de la desmentida del canciller iraní. Tapa del diario Clarín de ayer. Irán se opone a que declare un ministro clave. Tapa del diario La Nación de ayer. Irán dice que sus funcionarios no van a ser interrogados. Y el día anterior, declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, que ha expresado en las últimas horas que su país adhiere plenamente al acuerdo. De esta manera el canciller parece aclarar que todos los que tienen alerta roja, los sospechosos iraníes que tienen alerta roja, van a ser sometidos a un interrogatorio. Queda claro que hay un acuerdo, hay un absoluto acuerdo entre Irán y Argentina. Sí va a ser interrogado el ministro de Defensa. del papelón de Sanz al humor negro de Macri. Es una mancha negra en la historia de nuestro país. Es una falta de respeto a las víctimas, a sus familiares, a todos los argentinos. Mauricio Macri critica y uno se pregunta ¿desde qué lugar o desde qué honestidad puede criticar Mauricio Macri, que lo puso al Fino Palacios cuando todo el mundo le decía, miren, no lo nombren porque está muy metido con el tema AMIA, tiene un proceso, y caprichosamente lo puso al Fino Palacios, que también ahora va a ir a juicio oral por encubrir, siendo comisario de la Federal, el atentado a la AMIA. La Nación y su mala intención. Es injusto, es muy injusto, que el diario La Nación de hoy tituló «Admitió Timerman que los iraníes pueden no declarar». Yo no lo admití. Si usted solo titula «Admitió Timerman que los iraníes pueden no declarar», es que yo soy el que les da el derecho a no declarar. Y es la Constitución Nacional la que da ese derecho. Código Procesal Penal Argentino. Artículo 296. El imputado podrá abstenerse de declarar. En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad, ni se ejercerá contra él coacción o amenaza ni medio alguno para obligarlo, inducirlo o determinarlo a declarar contra su voluntad, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. ¿Y qué querían que haga yo? ¿Que obligue a un juez a violar la Constitución Nacional? Es la Nación la que está en contra de la Constitución Nacional, como lo ha estado históricamente en contra de la Constitución Nacional el diario La Nación. Pero mire la mala fe del periodista o del editor que tituló la nota de tapa de La Nación. Casi todos los familiares a favor. Para la Corpo, los familiares son solo dos. Así es. Más allá del respetable dolor de Laura Ginsberg, es vergonzoso cómo lo utilizan los medios opositores. El archivo muestra que jamás la mencionaban y ahora, aunque representa solo a ella y a otro familiar, pareciera que representa a todos los familiares. La utilización que se hace de una mujer que ha sido más que digna en la lucha por el esclarecimiento de este atentado, que fue la primera que denunció el encubrimiento, que es Laura Ginsberg, que representa a una de las entidades de familiares minoritarias dentro de la colectividad, que los medios no le han dado cobertura desde hace muchísimos años. Diario Clarín del año 2003, respecto a la causa AMIA. Acá mencionan a Memoria Activa, Malamud y familiares de las víctimas de los atentados, Sergio Burstein. A Laura Ginsberg, ¿no la nombran? No está. Bien, La Nación, julio de 2005. En la misma línea, Sergio Burstein, quien habló en nombre de las víctimas del ataque. A ver, no mencionan a Laura Ginsberg. A ver, La Nación del año 2010... Acá está, mencionan a Malamud, pero no a Laura Ginsberg. Y que hoy, como manifestó frontalmente su rechazo a este memorándum, se transformó en la representante de los familiares. Laura Ginsberg, su testimonio fue el testimonio más importante esta tarde. Estamos con Laura Ginsberg. ¿Cómo te va, Laura? ¿Qué tal? ¿Qué decís? Laura Ginsberg, que tiene una larga militancia. Laura Ginsberg, familiar de una víctima, criticó el paso de Timerman por el Senado. Y me parece que esto realmente es avieso. Decir que solamente la posición de Laura Ginsberg es la posición de los familiares es directamente mentir. Y que esto lo reproduzcan con
conductores de radio o conductoras de radio que están habitualmente bien informadas también es avieso. Hoy quedó muy claro en el Congreso de la Nación que el rechazo por parte de muchísimos de los familiares más representativos de la lucha por el esclarecimiento del atentado, como es el caso de Laura Ginsberg. Entonces me parece que hay que separar mucho la paja del trigo en todo esto. Me impresiona la forma en que se opera sobre esta realidad tan trágica. Si ustedes apoyan la sanción de esta ley, lo que van a estar haciendo es sancionar la ley del punto final de la AMIA. Ustedes van a hacer obediencia debida por acompañar este proyecto. Este es el punto final. Diario La Nación por Joaquín Morales Solá. Punto final sin justicia ni verdad. Es sancionar la ley del punto final de la AMIA. La señora Laura Ginsberg habló de punto final. Sí. Digamos, se instalan conceptos, palabras que indudablemente retrotraen a otros hechos para provocar reacción ciudadana. Y me parece que el uso de la palabra, el uso del mensaje, del discurso en la Argentina, me parece que todos tenemos el deber de ser más prudentes. Esto es lo que también trae como reflexión. Como vemos, antes jamás mencionaban a Laura Ginsberg y ahora está en cadena y el Joaco editorializa con sus frases. Y solo representa a ella y a otro familiar. Mientras tanto, ignoran que familiares y amigos y memoria activa, que representan a la inmensa mayoría, se expresaron a favor del dictamen del Senado. Nosotros queremos que se realicen las indagatorias donde sea, si es en Teherán, que sea en Teherán. Queremos que nos garanticen que no van a caer las alertas rojas hasta tanto se realicen las indagatorias. Y queremos que nos garanticen también que el Estado argentino se va a retirar de la negociación en caso de que esto no sea de esta manera. En ese caso nosotros queremos que se realicen. Lo que queremos es un poco de verdad después de tantos años. Apoyo totalmente lo que dijo Diana. La Asociación 18J ratifica el apoyo a la indagatoria de los iraníes en donde sea, porque hace 19 años que estas tres mujeres que estamos acá estamos luchando por verdad. Volviendo a Ginsberg, fue muy triste cómo un otrora militante de la búsqueda de la verdad fogoneó a Laura al ponerle un video y pretender que al día siguiente repitiera el comportamiento que allí iría a observar. Ese episodio que vamos a mostrar ahora, en el acto donde se recordaba 3 años después la tragedia que había ocurrido. Ahí estaba Laura Ginsberg diciendo, a mi entender, lo que correspondía y nos emocionó a todos muchísimo. Véanlo y después hablamos con ella. 3 años después, yo acuso al gobierno de Menem y Duhalde de consentir la impunidad, de consentir la indiferencia de los que saben y callan. ¿Qué sentís cuando ves eso? Que en realidad corroborar que la impunidad continúa. Perdóname, cuando te ves, te preguntaba, fuera de lo conceptual, ¿te da orgullo, te da nostalgia, te da dolor? Me da certezas. Hoy, muchos años después, les gritaría lo mismo. Les gritaría lo mismo. Por supuesto. Al día siguiente. Quiero proponer también que sea escuchada la señora Laura Ginsberg. Sí. Por favor. No se olviden de Wikileaks. Hace no tanto dedicaron tapas durante meses al tema. Llama la atención que ahora ni un solo periodista de la Corpo, es decir, periodista independiente, rememore los cables de Wikileaks relativos al tema AMIA. Cuando empezaste a indagar en esto, sobre todo en el capítulo argentino, ¿con qué cosas te encontraste que te sorprendieron? ¿Qué sensaciones tuviste? Contanos. Bueno, lo primero que vi que me llamó mucho la atención fueron los cables de la AMIA, ¿no? Que es un tema que Estados Unidos sigue muy de cerca, casi diría, daría la impresión de que ellos se creen que tienen el derecho de decirle a la justicia argentina qué es lo que tiene que pensar, qué es lo que tiene que decidir y qué es lo que tiene que fallar, ¿no? Instruyen a funcionarios judiciales argentinos, les reclaman explicaciones, les dicen, ya tienen a los culpables y lo dicen abiertamente cuando la justicia todavía no los encontró. Diario Página 12 por Horacio Verbitsky.
Nisman anunció que pediría la detención del expresidente Carlos Menem, su secretario de inteligencia Hugo Anzorregui, el ex juez Juan José Galeano y el comisario Fino Palacios, por obstaculizar la pista siria en la autoría del atentado. Luego se excusó con el embajador Wayne de Estados Unidos por no haberle avisado antes. Foster, ¿cómo ves este tema? A ver, primero que para cualquiera que tenga sensibilidad del atentado hace 19 años al corazón de la vida argentina, ha dejado una marca tremenda, nos ha hecho un daño inmenso como sociedad, y a eso hay que agregarle la impunidad, el envilecimiento, la mentira, construida por el poder político de ese momento, avalada por muchos sectores de la oposición, con complicidad de sectores de la dirigencia comunitaria en ese momento también. Me parece que la lógica de la impunidad, la lógica de la mentira, la lógica del engaño prácticamente destrozó esa causa. Es una causa que tiene miles y miles y miles de fojas, pero cada uno de sus laberintos es casi imposible de ser transitado a la hora de tratar de descorrer el velo de tanto engaño y tanta mentira. Entonces, si lo pensamos desde ese lugar, si también hay responsabilidad de quienes hoy están en la oposición, porque fueron gobierno, porque avalaron, porque permitieron la impunidad y permitieron también ese proceso de transformar una causa en algo indescifrable en gran medida, incluso acusaron a quienes no eran culpables, inventaron pistas falsas, dieron coimas. Un juez, el presidente de la comunidad en ese momento, es decir, toda una situación tremenda. Me parece que mirada en el tiempo, lo que hoy vemos es la decisión soberana del Estado argentino, bajo las leyes de la Constitución, de tratar de ver si es posible recuperar alguna posibilidad de que algún día se pueda efectivamente echar un manto de verdad sobre esa situación, sobre ese atentado infame, sin rescindir ningún principio soberano, sin comprar ningún tipo de arreglo, sin aceptar el tipo de sociedad y de gobierno que es la iraní. Se está tratando de llegar a un acuerdo con otro país que es sospechado, pero no lo sabemos exactamente, porque no sabemos qué pasó con la pista siria, porque puede ser que hayan sido funcionarios iraníes, pero en una causa tan infectada, tan ensuciada, tan turbia, es muy difícil. Entonces, el gobierno argentino lo que hace es tratar de dar un paso adelante, sin garantías, es cierto. El juez puede ir, quizás va a tener la oportunidad, efectivamente, por primera vez, de tomar testimonio a quienes son sospechados bajo principios de legalidad constitucional. Para mí eso es un avance, para mí eso no es un retroceso, para mí eso no es una traición. Me parece que hay una infamia estructural en la oposición que ni siquiera discute con ideas, que formula juicios absolutamente arbitrarios, mezquinos, mentirosos, sin encarnadura, sin hacerse cargo de su propia responsabilidad. Entonces, estamos en un momento complejo, difícil. Nunca fue sencillo lo que significó para nuestra sociedad primero el atentado a la Embajada de Israel y después el atentado a la AMIA. Porque también se mueven tufillos antisemitas en ciertas posiciones, hay que ir con mucho cuidado. Cuando yo digo hubo una dirigencia cómplice, me cuido mucho porque también hay otros dirigentes que no lo han sido. No puedo decir la totalidad, tampoco hay alguien que represente a ese abstracto que se llama comunidad judeo-argentina. No existe ese abstracto, hay muchas comunidades en el interior de la comunidad. Y esto hay que decirlo, la AMIA hoy está gobernada por una alianza de ultraortodoxos y macristas. El rabino Berman, que viene del reformismo, hizo una alianza con los sectores ultraortodoxos que por primera vez en 114 años de una historia más bien laica de la AMIA, gobiernan la AMIA según su propio antojo. Entonces, a mí no me representa
no representa a mis abuelos, no representa a mi memoria judía, no representa la tradición progresista, de izquierda, laica y religiosa no ultraconservadora, porque hay un imaginario falso, que el religioso judío viste de negro, tiene barba larga y es el único que es judío. No es así. Por ejemplo, mi querido amigo Daniel Goldman, rabino de Betel, no viste de esa manera, es rabino, es un erudito del Talmud, es un hombre progresista, lucha por los derechos humanos. Entonces hay que cambiar un poco la visión y también a los periodistas. La Nación, cuando habla de judíos, suele poner a ultraortodoxos rezando en el Muro de los Lamentos, como si eso fuera el judaísmo. Y el judaísmo ha sido muchas cosas, ha sido una historia extraordinaria, compleja, de la misma manera que el judaísmo no se resume pura y exclusivamente en la política de Estado del gobierno israelí de turno. Por supuesto que Israel es muy cara como experiencia histórica al judaísmo, pero de ninguna manera uno avala las políticas de un gobierno como este, por ejemplo, que es un gobierno de derecha. Entonces decir lo judío, la comunidad judeo-argentina, es una falacia. Hay que comenzar a desglosar un poco. ¿Por qué no invitar al Senado de la Nación a otros judeo-argentinos? Digo, acá en nuestra sociedad ha habido experiencias de distinto tipo. Les doy un ejemplo porque quizás los televidentes no lo saben. En la década del 70, el porcentaje demográfico de judíos en la Argentina no alcanzaba el 1%, era menor todavía del 1% del total de la población. El índice de desaparecidos judeo-argentinos es casi el 10% de la totalidad de los desaparecidos. Eso muestra un compromiso intelectual, político, de cuerpo, de muchísimos hombres y mujeres, de familias judías en la Argentina, por luchar por una sociedad más justa. No hay una representación en ese imaginario de todo lo que ha sido esa historia. Nuestro máximo poeta contemporáneo, Juan Gelman, por ejemplo, ¿cómo entra en esa AMIA? Que está casado con una mujer no judía. Entonces todo esto nos lleva a tener que ver la mezquindad brutal. Hoy escuchaba o leía declaraciones que ya a esta altura son para hacerle juicio por calumnias, infamias e injurias a una mujer como es Elisa Carrió. Las barbaridades, las groserías, las mentiras, la infamia de Macri, socio Delfino Palacios, uno de los principales encubridores, preso por encubrir la causa AMIA. Entonces, ¿de qué habla Sanz, que ni siquiera sabe de lo que habla? ¿De qué habla el progresismo? ¿Por qué no se diferencia el FAP, el socialismo, Libres del Sur? ¿Por qué no se diferencian del peronismo federal, del neomenemismo, de un radicalismo mentiroso, de la mentira de Elisa Carrió? ¿Por qué no dicen, estamos de acuerdo con esto y en desacuerdo con esto otro? ¿Por qué no dan un debate sincero y no compran ese discurso monocorde, único, brutal y vacío de contenido que solamente busca construir un dispositivo para enfrentarse a cualquier cosa que haga el gobierno nacional? Mañana el gobierno nacional dice que en realidad para avanzar en la causa AMIA no hay que negociar con Irán y van a decir que el gobierno está impidiendo el camino necesario para alcanzar el esclarecimiento. Ahí está la lógica de la infamia y me parece de la mentira en esto. Por eso creo que es muy delicada, es una causa muy compleja, es una historia muy dolorosa, son muchos muertos. Y nos ha marcado muy profundamente porque aconteció también en una década muy tenebrosa de la vida social, política, cultural, económica argentina. Entonces vuelven muchas de esas cosas en este presente. E insisto, no hay garantías. Lo que hizo el gobierno es una decisión arriesgada. Irán sabemos que es un país demasiado complicado. A ver, ¿cómo no me va a producir escozor sentarse en una mesa de negociación con negacionistas del Holocausto? Por supuesto que sí, pero si queremos avanzar en un esclarecimiento, algo hay que hacer. ¿A quién le podemos ir a pedir cuentas? Bueno, lo decía Timerman ahí en el Senado. Pero por supuesto, yo supongo lo que Timerman debe atravesar porque tiene su propia historia familiar detrás de eso. Entonces me parece que ese es un punto también importante de ser dicho. Y insisto, a mí me preocupa muchísimo la profunda mezquindad. Les importa nada. Les puedo asegurar que no les importa en absoluto esclarecer lo que sucedió hace 19 años a todos esos que se desgarraron las vestiduras. Ginsberg en realidad tiene todo el derecho de decir lo que quiere decir. Sufrió enormemente, va a pedir justicia y
tiene todo el derecho de hacerlo. Durante mucho tiempo, Ebe de Bonafini fue una voz terrible para la sociedad supuestamente elegante argentina, ¿no? Y uno decía, ¿cómo dice estas cosas? Que lo siga diciendo, yo creo que se equivoca, pero tiene todo el derecho a hacerlo. No es la representación de los familiares, es la representación de alguien que tiene una mirada que es política, que es también ideológica y que tiene que ver con su dolor también y tiene derecho a expresarlo. A ver, Moca. Sí, a mí me parece que hay visiblemente dos planos de lo que se está discutiendo. Uno sometido un poco al show que decía Ricardo, de cualquier cosa que hace el gobierno me opongo y muestras patéticas de ignorancia, de manipulación y demás. Pero hay otra que a mí realmente me preocupa más que esa, que ayer insinuábamos, empezamos a hablar, que es la reaparición, sobre todo en las editoriales de La Nación y en los comentarios de Morales Solá, de la verborragia de la Guerra Fría. Morales Solá dice muy clarito, Cristina cree que Occidente está en crisis, que el liderazgo de Occidente en el mundo desaparece, y entonces Morales Solá dice después de eso, y qué feo va a ser el mundo si los liderazgos alternativos surgen de países autoritarios como Venezuela, Irán, etc. La misma Rusia agrega, ¿no? Porque el tipo es un juez. Él no nos pone a nosotros. Él dictamina, ahí no nos considera ni siquiera como liderazgo eventual. Pero a mí me parece terrible porque esa división binaria del mundo entre Occidente y la barbarie está en la boca de los tipos que viven quejándose de que las familias se pelean, de que nos hemos vuelto un país muy binario, ¿no? Cuando en realidad lo que está haciendo el gobierno argentino es una muestra que a cada paso se va revelando de una capacidad de creación política en un espacio que parecía completamente imposible, digamos, frente al gobierno de Irán, que sostiene que el atentado lo hicieron los propios israelíes. Sin embargo, se logra la aquiescencia de Irán para por lo menos el gesto de decir vamos a someternos a los interrogatorios. Eso produce divisiones en el propio régimen iraní, como lo pudimos ver en estas horas. A mí me parece que hay que evitar que nos envuelvan en esta retórica de la Guerra Fría de Occidente contra los países salvajes, porque además hay una profunda manipulación de la realidad, porque del lado de los países civilizados, democráticos y libres, hay estados que han ejercido una violencia terrorista tremenda, en Medio Oriente, en Afganistán, en Irak y dejo ahí, ¿no? Y por eso, América Latina, y podría ser larga la lista, Nagasaki. pero digo... Bueno, yo tengo que hacer un corte. Yo sé que tienen ganas de decir cosas. Voy a ver si consigo tiempo en el próximo bloque. Seguimos charlando, pero seguimos con más 678 después del corte. Ya son miles las casas del programa Procrear que están en construcción. Y cada casa es un trabajo en equipo. Se hacen con el esfuerzo de la gente que hace los ladrillos, que lleva los ladrillos, que vende los ladrillos. O el de Pedro, que pinta enanos de jardín que dicen las malas lenguas, se mueven solos a la noche. Las 100.000 casas del programa Procrear están hechas de lo mismo, trabajo. Y pronto van a generar miles de puestos de trabajo argentino que hacen que cada día crezcamos un poquito más. Si queremos ayudar a construir la paz, un ladrillo hay que llevar, una flor, un corazón, una porción de sol y estas ganas de vivir. La colina hay que subir, nada es sencillo aquí. Y ante todo está el dragón, con su fuego